El contexto de la escritura del capítulo 7 va cogiendo cada vez más forma en lo que nosotros estamos viendo de las Sagradas Escrituras. Acabamos de mirar acerca de los falsos profetas y la Biblia viene hablando acerca de ellos. El texto no es extraño ni es ajeno al tema que trae en el asunto la carta de Mateo capítulo 7, ¿cierto? Pero ya en esta parte entonces estamos mirando un poco más acerca de algunos podríamos decir el testimonio público de estos falsos profetas, y uno va a darse cuenta de que dentro de lo que el Señor está hablando, muchas de las cosas que se dan no corresponden a esto, porque es una forma de profesar, pero no es solamente profesarlo, sino ya de entrar en el concepto de vivirlo, ¿cierto? Desde el verso 15 hasta el verso 27, ya vamos a mirar que el Señor, al terminar el Sermón del Monte, va a hablar un poquito más acerca de lo que va a ser el juicio de él hacia estos personajes. Entonces, comencemos con el texto que dice: no todo el que me dice Señor, Señor. Muy bien. ¿Qué implicará que nosotros encontramos el decir la frase no todo el que me dice Señor, Señor? Si uno va a Juan capítulo 13, en el versículo 13, encuentra que la escritura dice: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y sigue hablando qué ejemplo os he dado, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay una implicación muy importante. Si Él es Maestro, si Él es Señor, nosotros tendríamos que tomarlo como Señor, y también tendríamos que imitar el concepto que le está dando. Acuerde que está haciendo una exhortación a estos falsos profetas, y lo que está queriendo decir es: una persona que puede tomarlo o decir que Él es Señor, pero que en sus actos no lo ha tomado como Señor, entonces no significa que Él sea Señor. Porque cuando hablamos de señorío, estamos hablando de soberanía, estamos hablando de gobernar. Y en el caso de el tiempo de Jesús, donde existían las grandes escuelas, habían escuelas de filosofía, entre los rabinos habían escuelas rabínicas. Aún nos damos cuenta que los mismos fariseos tenían varias escuelas. Habían dos escuelas muy populares en la época del Señor Jesús, la de Hillel y habían dos escuelas. Y uno se da cuenta que quienes seguían a un maestro eran seguidores de sus enseñanzas, imitadores de su maestro. De decirle Señor, Señor es vivir de acuerdo a los principios que el maestro está colocando a quienes están alrededor. Nosotros somos usualmente en nuestros cánticos cristianos, en la himnología que utilizamos en la iglesia, utilizamos mucho la palabra Señor, ¿cierto? Decimos Señor cuando cantamos, aún decimos Señor cuando estamos en oración. Vamos a encontrarlo en todo el texto bíblico, el término de llamarle al Señor, a Dios Señor. En el Nuevo Testamento, Kyrios, que significa Señor, y en el aspecto del control total que Él tiene hacia nosotros. Pero la pregunta es: ¿profesamos nosotros el llamamiento que Él nos hace para reconocerlo como Dios y reconocerlo como Señor? El mismo Nuevo Testamento dice que el Padre le ha colocado a Él como Señor y Cristo. O sea, es una implicación en lo que nosotros debemos de entender al acercarnos delante de Él y reconocerlo como nuestro Dios. Ahora, el reconocerlo como Señor va a implicar ciertas cosas. Porque dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis mi voluntad o lo que yo os he dicho? Entonces esto tiene la implicación de llamarlo a Él como Señor. Nos demanda a nosotros
el tener el conocimiento de Él como Señor. Si no conocemos de Dios, si no conocemos su palabra, si no conocemos sus instrucciones, difícilmente nosotros hoy podríamos llamarle Señor. De llamarlo Señor implica un conocimiento de lo que es Él, un conocimiento de lo que es el señorío de Él, para nosotros caminar de acuerdo a su voluntad. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os he dicho o lo que yo os mando? Entonces, decir Señor no es solamente. Todo el mundo le dice al Señor, Señor. Todo el mundo no va por las calles y encuentra que mucha gente dice creer en Dios. Yo creo que el problema más grande no es creer en Dios. Creo que el problema más grande sería creerle a Dios. Mateo 11, 29 y 30 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero aún así es llevarlo a Él, es tenerlo en nuestras vidas. No hay nada más precioso que experimentar la cercanía del Señor a través de nuestra relación con Él. La relación con el Señor va a fortalecerse. Hemos hablado del conocimiento de Dios. Cuando yo sé quién es Dios, qué es lo que Él pretende, qué Él quiere de mí, es tan fácil acercarme porque lo conozco. Cuando uno no conoce a una persona y se acerca a ella, es un poco complicado porque uno no sabe qué quiere la persona, qué tiene la persona, cómo acercarse a la persona. Pero lo más hermoso y lo más lindo con el Señor es cuando nosotros en nuestra intimidad y en nuestra relación diaria con Él. Por eso diariamente a través de nuestros programas hemos hablado de estas dos partes tan esenciales en nuestra vida. La primera parte, que es conocer su palabra, conocerlo a Él a través de su palabra, el acercarnos diariamente, el recibir este ejemplo diario que yo les contaba a ustedes, que yo recibí de mis pastores cuando yo era muy joven, y era ver a mis pastores todos los días leyendo las Sagradas Escrituras, conociendo más de Dios, creciendo en el conocimiento. Y no hay nada más lindo porque uno está pasando momentos, en ciertos momentos en la vida, y cuando abre un pasaje bíblico y uno recuerda, bueno, a ver, si uno ya lo conoce, si uno no lo conoce, es encontrar luz en la palabra y ver a Dios tan precioso, tan hermoso, su presencia, su amor, su misericordia. Pero también cuando uno ya lo ha conocido, pero ha olvidado cosas y está pasando momentos de su vida espiritual y las vuelve a retroalimentar, y uno empieza a mirar por la palabra, es hermoso entender quién es Dios. Y lo segundo es que los mandamientos de Dios, cuando le amamos y lo conocemos, es tan fácil vivir para Él. Pero aún así hay momentos en nuestra vida donde tenemos que darnos por vencido y humillarnos. Por eso la oración no puede ser algo que yo puedo reemplazar. La oración es algo personal. Diariamente mi relación con Dios tiene que ser especial. En la medida en que tú tengas una buena relación con Dios, en esa misma medida vas a disfrutar de crecer en el Señor, de tener herramientas en tus manos para superar esta carne, este cuerpo, que no es fácil. Vivir en este cuerpo humano no es fácil. A veces nosotros pensamos que lo estamos adquiriendo, que lo estamos logrando, y Dios puede permitir que al descuidarnos en la oración, por ejemplo, sintamos la necesidad. Entonces, oh, verdad, he descuidado, Señor, ese tiempo delante de ti. Todos los días en el Señor nos fortalecemos. Hoy estaba en este centro que yo les cuento que atendemos con muchachos, bueno, con hombres. Muchos de ellos vienen de vivir años. Conozco hombres allí que tienen 20, 25, 30 años en las calles. Y llevar una persona, o que el Señor trate y cambie una persona de estas, es tremenda. Me ha parecido tan precioso
porque es un grupo de gente de la calle. Cuando empezamos el trabajo era un poquito más complicado porque ninguno de los que teníamos allí vivían el evangelio, habían estado en una iglesia cristiana, muchos de ellos vivieron siempre en las calles. Y al comienzo fue muy difícil, hubo momentos muy difíciles donde uno decía, nos vamos a dar por vencidos, no, hay que seguir en el Señor. Pero a medida que los días han pasado en esta cuarentena, porque fue algo que se dio a través de la cuarentena, ellos han ido abriendo el corazón a Dios. Y hay un grupo de 14 muchachos más o menos, hay otros que se acercan, pero hay entre 12 y 14 que en este momento están en una relación con el Señor tan impactante, que aquel lugar es un lugar donde hay una empresa de vigilancia que cuida ese lugar, y son muchachos que han venido a la calle y es factible que ellos se puedan robar, puedan pasar cosas. Y es algo tan tremendo porque las mismas personas que los cuidan han empezado a verlos, y lo que les impresionó más es la búsqueda de Dios. Yo recuerdo que esta semana, durante 2 días de la semana pasada, 2 pastores que vamos juntos, somos compañeros, a ministrarles diariamente. Nos fuimos por ocupaciones, ustedes vieron las ocupaciones que teníamos con la alcaldía de Sabaneta, salimos a repartir material cristiano por las calles, y implicó que no fuéramos a este lugar, y estábamos muy preocupados porque al no estar, pues, ¿quién les iba a apoyar? Y lo tremendo es que nos cuentan, nos dicen, no, algo está sucediendo allá raro con estos muchachos, y qué será lo que está sucediendo con ellos. Y cuando subimos nos cuentan que en las noches este grupo de muchachos, que son 10, 12, 14, muchachos quebrantados en la presencia de Dios, y pastor, en las noches esto es un espacio, personas que eran un poco distantes al dejar que el evangelio llegara a la vida de estos jóvenes y estos hombres, pero al ver los cambios, dejamos de ir 2 días, y cuando volvemos los encontramos aún su mismo porte físico, porque es normal encontrarlos sin camisa, sin zapatos, como estando sin ninguna de estas áreas, y encontrarlos bañados, organizados. Bueno, todos los días se bañan, pero organizados de una manera, no organizados, y encontrarlos en esa parte. Y algo que impresionó fue tan grande que las personas que los cuidan, vigilantes de empresas de vigilancia, abriendo el corazón y ser tocados. Diariamente predicamos, diariamente les llevamos Biblia, les regalamos literatura cristiana, pero ni las Biblias, ni la literatura cristiana, ni la predicación de nosotros, aunque la palabra de Dios no llega vacía, ahí va la palabra, pero lo que más tocó a estos vigilantes era personas tan difíciles, y han visto que en las noches se quebrantan delante de Dios, tienen una cadena, un tiempo de oración personal. Nadie lo obligó, nosotros no lo incentivamos, pero fue el crecimiento de Dios, la necesidad, la sed de Dios en estos hombres, y lo que se ha visto es tremendo. Nosotros hoy, pues yo me quebrantaba y decía, Dios mío, lo único que hemos hecho es sembrar. Pero qué hermoso es Dios. Le vuelven a uno los ojos, los ojos se le vuelven a uno cristalinos cuando piensa en esto, porque es Dios, la relación con Dios y el acercarse a Dios. Cuando hombres se acercan a Dios de esta manera, es especial. Para nosotros estos días han sido tan especiales porque los primeros días fueron de mucha lucha, no veíamos la mano de Dios de la manera que la estamos viendo, y ver este grupo de muchachos ahí buscando la presencia de Dios. Pastor, tráiganos un baflecito, alguna cosita donde ponga, con una memoria, porque en las noches ya no solamente queremos un momentico, sino abrirnos espacios. Hoy hablamos de tiempos de ayuno, algunos de ellos están luchando muy duro, que vienen de consumo de drogas por años, y todavía tienen más atadura al cigarrillo, que es lo que pueden consumir libremente en aquel lugar.
todo lo que pueden consumir de cigarrillos y les dan 10, 12, 20 cigarrillos al día, 20 cigarrillos, pero algunos de ellos han ido luchando. Y hoy hablamos del ayuno, de la vida de oración acompañada de ayuno, y escucharles decir: pastor, vamos a comenzar, y dos de ellos decir: pues yo nunca he hecho esto, pero ¿cómo se hace? Hoy hablamos de la palabra, de la alabanza, de cómo entrar a solas con el Señor y conocerlo más, y que a medida que ellos estén en esto, las cadenas van a ser rotas, las ligaduras al vicio van a ser rotas. Entonces el Señor, cuando habla de este señorío, es el control. Si Él tiene el señorío en nosotros. En Mateo estamos viendo, en el texto que hemos tomado, cómo el Señor, hablando de esos maestros de la ley que hablaban de Dios, pero no lo vivían, no transmitían vida. Pero la palabra, cuando va acompañada de una vida de oración, de un quebranto, en quien lleva la palabra, pues se tiene que llegar al corazón. La palabra llega al corazón, transforma, y es algo tan especial. Entonces nosotros hemos visto en nuestras propias vidas que cuando Él va tomando ese control, entonces Él es el Señor. Entonces no es el que le dice a Él: Señor, Señor, sino que es el que ha aprendido a través de la palabra. Recuerde que el Espíritu Santo y la palabra trabajan juntas y son los que hacen que nosotros crezcamos delante de Él. En Mateo también nosotros vamos a mirar en el capítulo 28, verso 19, cuando Jesús dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El proceso de discipulado no es como algunos lo dicen. A veces decimos: ¿cuál es la gran comisión? Ir predicar el evangelio. La Biblia no dice que vayamos a predicar el evangelio solamente. Bueno, en el texto paralelo de Marcos dice: id y predicar el evangelio, pero hay que unir los dos, Mateo y Marcos, y hagan discípulos. Hacer discípulos es acercar la gente a Dios a través de la palabra, amén. Pero la acción de la palabra, bueno, este fin de semana es un lugar restringido por lo que tenemos ahora, el guardarnos, y hay todavía gente guardada, pero hemos visto cosas. Este fin de semana vamos a llevar instrumentos. Bueno, yo siempre voy con mi guitarra y les canto, y no, eso es una locura. Hoy pidieron más coros, llevamos más coros, cantamos coros nuevos, y este fin de semana el objetivo es que vamos a ir y tener un tiempo de alabanza a Dios en aquel lugar. Son cosas, es la obra de Dios. En muchos lugares Dios está orando, ¿cierto? Pero es la vida, porque cuando la gente tiene vida, no va a escucharse solamente las alabanzas como algo adherido, sino que se va a vivir cada cántico. Y algunos me decían: oye, pastor, yo necesito que me cante tal coro. Vea, aquí está este. ¿Por qué? Ay, pastor, porque es que hoy ha sido un día muy duro para mí, decía uno de ellos. Y entonces, ¿qué coro quieres cantarle al Señor? Y te acompañamos todos. Cansado del camino, sí, cansado del camino, sediento de Dios, sí, tengo sed. Y esas palabras cuando salen de un corazón que está aprendiendo a adorar a Dios. Entonces, ese es el discipulado. Hay que formar en otros esa sensibilidad a Dios. La sensibilidad para que el Espíritu Santo actúe y rompa en sus corazones y rompa cadenas. Y sabemos que Dios, yo sé que el Señor va a hacer una obra completa. En un comienzo hubo un momento donde pensábamos, y quienes manejan, están al frente, decían: si salvamos siquiera uno. Y yo decía: no, queremos salvarlos. El Señor es el que salva. Pero si ganásemos siquiera, pensemos en todos. A ver si llegamos al menos a la mitad. Pero la obra es de Dios, no es nuestra. El corazón del hombre es el hombre que lo abre. Pero hoy vemos la mitad de los que hoy se conservan en aquel lugar, en esa actitud. La mitad del hogar está, y decíamos: gloria a Dios. Gloria a Dios, es una victoria que Dios está llevando. Y decía: usted se imagina
en todo este municipio, donde estos hombres regenerados, que todo el mundo los conoce, les tiene apodos. Nosotros ya ni los llamamos por los apodos, porque los apodos son demasiado fuertes, ¿cierto? Son apodos de lo que ellos han sido en la vida. Y hoy le decimos Julano de tal, Perano, y luchamos porque a veces se viene el apodo, no, Carlos, Juan, ay, y ellos sentir que son personas y sentir que Dios está en su corazón. Qué importante. No es solo ellos. Esta palabra es para nosotros. Porque a lo mejor no te has visto como debes verte a través de la palabra. Y al comienzo le decíamos, hablando de proyecto de vida, cómo te verás en 1 año, en 2 años, en 3. Pero vamos a hablar de un día a la vez. Y han ido llevando, por hoy voy a orar, mañana vamos a ver, y al otro día, por hoy voy a abrir mi corazón a Dios. Y han ido pasando días y la victoria se está dejando ver. Algunos que al comienzo comenzaron apartados, lo mismo. No quiero hablar solo de allá, quiero hablar de que esa es la palabra. Dios va a transformar. Por eso la vida de iglesia es muy importante. Esto que tenemos hoy pues nos limita un poco a estar en la vida de iglesia, pero la vida de iglesia nos lleva al culto de oración, ¿cierto? Que nunca hemos perdido, y palabra de rey y renovación no perderá el culto de oración, los ayunos, la búsqueda de Dios y etcétera. Esa vida en comunidad va haciendo que vamos viendo que unos crecen, que otros vienen. Esto es. Que Él sea el Señor es que Él sea el amo, que Él sea el Señor es que Él tenga el control de nuestras vidas. Algunas personas me han participado, qué pena con ustedes, me apasiona hablar de cómo Dios transforma nuestras vidas. Quiero saludar a Miriam, a Richard, Elida, Robinson, Aida Luz, el pastor John Sea, a Flor, la hermana Luzmira Ocampo, una mujer de oración también, qué bueno que está por acá, Andrew Guarín. Ailida nos dice, qué bendición la tarea de Dios. Olivia García, gloria a Dios. Robinson, la palabra transforma. Luzaida Cardona, qué bendición, la gloria sea para mi Señor. Sí, Señor. Y cada vez que evangelizamos debemos pensar en muchos los que van a aceptar a Dios, pero Dios es Él, la obra de Dios, es verdad, la obra, totalmente la obra le pertenece al Señor. Juan 6, 44 y 45 nos dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Esto tiene es muy significativo, porque realmente quien enseña es Dios, quien forma es Dios. Tú y yo podemos ser instrumentos en las manos de Dios, pero realmente la transformación será la de Dios. Tú y yo sembramos, en nosotros alguien sembró, en mi persona alguien sembró, y a un joven en un escritorio muy parecido, este escritorio con el que yo estoy trabajando aquí desde la casa, en todo este montajito que tenemos acá para compartir el evangelio, se parece mucho al cuando yo llegué al evangelio, que el Señor empezó a tomar posesión, señorío, y ese señorío implicaba que a veces en las horas de la noche me quedaba estudiando la palabra, y al otro día para ir al colegio mi papá me decía, listo, ya solo tiene 4 horas para dormir, ya voy. La pasión por la palabra, la pasión por crecer. Pero el señorío también va a implicar en nosotros la obediencia. No es solamente escuchar, no es hacer una profesión de fe por Dios, no, hay que morir. Cuando hablamos acerca del bautismo, ¿te acuerdas? Decíamos que el bautismo no transforma a las personas, pero la decisión y el testimonio público de que Dios ya empezó a transformar mi vida y dar el testimonio de lo que fue mi vida pasada y lo que es ya mi vida nueva, implica eso, que la gente ha de ver el cambio radical en nuestras vidas, y ese cambio radical que la gente ve en nosotros sencillamente es una demostración que en nosotros ha habido un verdadero
arrepentimiento. Al comienzo es la valía es muy alta. Seguir a Jesús. Uy, no, es que uno venir de una vida tan mundana y decir que voy a seguir a Jesús. Pero dar pasitos, y a medida que el tiempo pasa, es especial. Este sermón del monte es algo más profundo que lo que nosotros decíamos, ¿cierto? Hemos hablado que es como una constitución del reino de los cielos. Algunos dicen que el sermón del monte es como la constitución de una religión. No, en Cristo no hay religión, en Cristo hay principios del reino de los cielos. La ley fue dada y al último los judíos quedaron ligados a la ley, pero como que tenían que vivir para cumplir con la ley. No es en el reino de los cielos igual. Dios ha dado su palabra y Dios se ha dado a través de ella, no para que el hombre sea esclavo de principios que digan no haga, camine, estas son reglas, sino que la gracia de Dios es un regalo en donde yo amo a Dios y hago lo que hago amando a Dios, quiero agradar a Dios, pero no lo voy a hacer para entrar al reino de los cielos, sino porque yo ya soy parte del reino de los cielos y porque la transformación ha sido dada. Entonces, si vivo en el reino de los cielos desde acá, ¿cierto? Algunos dicen, hablando del infierno, uno les dice, hombre, y le preguntan a uno del infierno y uno les habla y dice, no, el infierno es el que estamos viviendo acá. Un infierno con Coca-Colita y todo heladita, que algunos se la toman, man. Tampoco es tan buena la Coca-Colita, pero algunos dirán eso. En cambio, los que tenemos al Señor, a pesar de que el mundo ande como ande, estamos en el Señor. Todos estos días que hemos estado desde nuestros hogares, todavía hay quienes no están laborando y salen del trabajo y a la casa y hemos estado como cuidándonos. Qué importante es entender que vivimos hoy para Dios. Qué rico volvernos a congregar, siempre lo decimos, ¿cierto? Siempre nos gusta, nos encanta, es parte de la vida cristiana, pero hemos aprendido que en las pruebas, en las luchas, en las situaciones, es el Señor en nuestras vidas el que trae esa vida que le pertenece a Él. En Mateo 7:21, y yo creo que el 24 también podríamos verlo, nos hemos ido dando cuenta acerca de estos principios del sermón, ¿cierto? No es expresarlo, sino que es acercarnos. El reino de los cielos llega a nuestras vidas y cuando aprendemos y hacemos la voluntad de Dios es que hay crecimiento en nosotros. Y dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edifica la casa sobre la roca. Edificar nuestras vidas bajo los principios de la palabra de Dios significa que nuestra construcción de vida es una construcción de mucha bendición y que es una construcción que no cae, porque estamos edificados sobre la roca, sobre Cristo, que es la roca. Es conocerlo, y al irlo conocerlo, es conociendo, conoceremos su autoridad para con nosotros. La oración del justo es especial. Santiago capítulo 5:16 nos habla acerca de esta parte que es tan importante y especial. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, y la oración eficaz del justo puede mucho. La vida en comunidad es importantísima. Es más, yo les doy gracias a los hermanos en la fe que escuchan cada noche la predicación de la palabra y que en algunos momentos les he hablado acerca de estos muchachos y han orado por ellos. Hoy tuvimos una reconciliación hermosa. Víctor, el que ya conocemos en la iglesia, que fue el indigente que conoció al Señor antes de la pandemia y que nos estuvo acompañando un mes y que después me lo encuentro allá arriba, pues en estos días estuvo muy desjuiciadito y se fue 2 veces de este lugar, pero por cuestiones que Dios conoce vuelve, y en medio de su vergüenza con Dios, porque él pensaba que él lo estaba logrando por sus fuerzas, el Señor lo
como nos pasa a nosotros. Fue derribado porque la lucha no es con carne ni sangre, sino contra carne y sangre, sino que la lucha es espiritual, entonces contra huestes espirituales de maldad. Y hoy volvía y se acercaba al grupo después de algunos días de solamente estar lejano, y fue tan especial. Yo le decía hoy a Víctor, hermanos de la iglesia están orando por ti, porque yo sé que algunos de ustedes me han contado que han estado orando por él, y hoy fue un día tan especial encontrar esto, y encontrar, él decía, no es que yo soy del bien y del mal, yo soy el yin y el yang, decía él. Yo le decía, no, aquí no es yin y yang, aquí es o Dios o Satanás, alguno de los dos controla tu vida. No, yo quiero que controle mi vida. Yo no lo entiendo muy bien, pero yo creo que es el bien el que tiene que reinar. Yo digo que el bien, pero a veces se me levanta el mal. Pablo lo decía, no lo que yo quiero hacer, siempre hago, ¿cierto? Está esa lucha entre el hacer el bien y el hacer el mal. ¿Cómo ganar la lucha? Muy bien, la lucha la ganamos cuando tenemos a Cristo tomando control de nuestras vidas. Solos no somos capaces. En Mateo capítulo 6, cuando nosotros estábamos en ese verso 9, que hablábamos acerca del Padre Nuestro, que está entre el verso 9 y el 13, nosotros nos dábamos cuenta de la necesidad de acercarnos para que Dios obre en nuestras vidas. Y es un conocimiento de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, está hablándole, santificado sea tu nombre. O sea, hay que conocer a Dios. Santificar el nombre de Dios es conocer a Dios, como Jehová Rohi, Jehová Rafa, Jehová Sikenu, Jehová Macades, Jehová Jireh, Jehová. Y estamos hablando de conocer a Dios como Dios Rohi, mi pastor, conocer al Señor como el que pelea por mí, conocer a Dios como un proveedor. Y a medida que voy conociéndolo, voy creyendo y voy creciendo en el Padre Nuestro, porque voy conociendo a Dios como lo que, de una manera más grande cada día. Y en el capítulo 7 de Mateo, entre el 7 y el 11, veíamos también de esa necesidad y esos incentivos que nosotros debemos tener hacia la oración. Entonces dice que hay que orar sin cesar, no sin cesar, sin cesar, o sea, sin detenernos, sin parar, ¿cierto? Y lo hemos visto, y si te devuelves unos días atrás, cuando veíamos Mateo 6 del 9 al 13, que ahí está, o Mateo 7 del 7 al 11, nos damos cuenta de todo esto. Todas las religiones, todas, hablábamos de los dioses falsos ayer, ¿cierto? Que los egipcios decían de los judíos que el Dios de los judíos era Dios de dioses. Y decíamos, no es que en el cielo es como en el Olimpo, que ahí estaba Dios y el Dios nuestro es el Dios de los dioses. Este es el que manda sobre los dioses de aquel lugar que Dios tiene. Sino que los egipcios vieron al Dios de los judíos como el Dios que estaba por encima del Dios de ellos. Venció al Dios de las moscas, venció al Dios de las ranas, porque mientras los otros experimentaban eso, Dios mismo mandaba. No eran esos dioses los que lo hacían, y ellos lloraban y clamaban y sus dioses no podían hacer nada por ellos, pero el Dios de la Biblia estaba por encima de ellos. En Gosén no entraba el mal de las ranas, ni de los piojos, ni nada de estas cosas, porque el Dios de los hebreos era más grande, y por eso ellos dicen Dios de dioses. O sea, Dios está por encima de falsos dioses, de dioses paganos, ¿cierto? Pero uno mira que las religiones del mundo siguen prácticas de rezos, siguen prácticas de oraciones muertas, pero vemos en la escritura una oración viva que es hablar a Dios, decirle a Dios acerca de lo que yo soy. Cuán necesario es que nosotros aprendamos a orar en casa. En Palabra y Renovación veníamos a orar a la iglesia y orábamos en casa, pero en estos días ahora nos ha tocado aprender. A los que no lo habían desarrollado, muchos venían a la iglesia, y en la iglesia venimos y aprendemos. Tenemos la dinámica de orar juntos e interceder los unos por los otros, pero la oración es súper importante
Y es necesario que aprendamos a orar delante de la presencia de Dios, porque orarle a Dios es dialogar con Él. Orarle a Dios es expresarle lo que hay en nuestro corazón. Orarle a Dios es expresarle lo que nosotros sentimos hacia Él. Qué bueno cuando oramos, que aprendemos a escuchar a Dios. ¿Te acuerdas que la oración no es un monólogo, es un diálogo? Entonces a través de la oración yo le digo a Él lo que siento, lo que hay en mí. Y a través de la oración Dios también me dice lo que Él siente, lo que hay en Él. Cuando ores no solamente te dediques a expresar lo que sientes, sino que da un espacio para que el Señor sea el que tome control de tu vida. Si la oración solamente se da, no habría sentido, porque es Él el que tiene. La oración es para Él, pero también es el que quiere acercarse a nosotros y tratar con nuestra vida. Entonces una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a hacer es acercarnos al Señor a través de ella. La oración cada día va a despertar en nosotros la obediencia. Y qué importante es que obedezcamos a Dios. Mire que en el Padre Nuestro dice: hágase tu voluntad. O sea, entrar en obediencia a los principios de Dios. Y en el capítulo 7:21 el Señor nos decía: el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos, hablando acerca de la necesidad de nosotros no solo hablarlo, sino vivirlo. Y en el versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye las palabras y las hace. Muy bien. En el 12:50 nos dice que todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi madre y mi hermana. Muy bien. Y cuando nos habla el Señor diciendo hablando de estos personajes, dice cuál de los dos hizo la voluntad de su Padre. O sea, está hablando no solo de decirlo, sino que también lo está hablando de nosotros expresarlo. Y Él dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Qué importancia. Entonces es no solamente de decir tú eres mi Dios, decirle tú eres mi Señor, sino que esas palabras que expresamos vayan acompañadas de la pura obediencia delante de Dios. Entonces necesitamos aprender a darle a Él la importancia que Él merece. Necesitamos obedecer los principios que Él nos da a través de la palabra. Y quiero decirte algo: la prueba más grande de amor que nosotros podemos tener hoy para con Dios es expresada a través de la obediencia. Cuando nosotros obedecemos, estamos expresándole a Dios cuánto le amamos. No hacerlo para que nos vea, sencillamente hacerlo porque nosotros le amamos a Él. Yo amo a Dios porque Él me amó primero. Rosa Elvira Pérez dice: la oración tiene poder. Sí, así es, Rosa. La oración tiene poder. Capítulo 14 del libro de Juan, versículo 21 al 24, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo, no Judas Iscariote, sino el otro Judas: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Y escucha esta frase tan preciosa: y haremos morada con él. Es precioso. Este cuerpo nuestro se convierte en un templo del Espíritu Santo. Hay actitudes nuestras raras. Yo recuerdo cuando yo estaba en la tradición que al entrar en un templo podía estar viviendo como fuera, pero al entrar en un lugar
de pronto no era ni el mejor para Dios porque había muchas cosas que, la idolatría y las cosas, pero ¿te acuerdas cómo entraba en un lugar de esos? Y si uno veía un enemigo, uno bajaba los humos. Y si entraba la señora aquella taconeando, como que la actitud de la gente, como esa reverencia, ¿cierto? No era verdadero. El corazón era un corazón atado por las cosas del mundo, pero era como esa actitud. Y nosotros vemos hoy en día, bueno, hay gente que hoy ya no tiene ese respeto por espacios de Dios, pero el espacio más grande es este. Ese es como entrar a la presencia del Señor. Yo amo a Dios, entonces con mi vida hay separación. Si nosotros no aprendemos a separar lo santo de lo profano, no lo vamos a lograr. Si amamos a Dios, ese amor que tenemos a Dios nos obliga a nivel personal, nadie lo hace, es mi relación con Dios, pero ese amor que tengo por Dios me obliga a vivir para Dios, me obliga a rendir mi vida a Dios, me obliga a abrir mi corazón completamente delante de Dios. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada en este corazón, en nuestra vida. Este es templo del Espíritu Santo. Imagínate, el Señor vive con nosotros, en nosotros. ¿Cómo es este cuerpo? ¿Cómo es este templo? ¿Cómo es mi comportamiento? Cuando Él es el que mora en mi corazón, muchas cosas han de cambiar. Y tal vez tú tienes que decir esta noche, uy, Dios mío, falta que mi vida sea una verdadera morada tuya, porque a veces no parece una morada de Dios. El que no me ama no guarda mi palabra, y las palabras que habéis oído, la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué importante entonces es que estas palabras tomen control de nuestra vida. Qué especial es Dios para con nosotros, ¿cierto que sí? Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre no hicimos milagros. Muchos me dirán en aquel día, hicimos, Señor, en el nombre de Jesús. Es que en el nombre de Jesús estamos hablando de la autoridad de Jesús. La autoridad de la palabra es una. Hace muchos años yo conocí a un hombre que predicaba el evangelio. Se hacía llamar pastor. Y estuvimos ahí reuniéndonos durante un lapso de tiempo. Y yo veía que superaban milagros. Y que el Señor trataba con vidas. Pero al pasar el tiempo conocí a este hombre más de cerca, era muy joven yo. Y a este hombre empecé a ver lo que él no caminaba de acuerdo a los principios de la palabra. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué Dios respaldaba a este hombre? Y hubo un momento donde al estudiar la palabra el Señor me mostró y me dijo, no, yo no lo respaldo a él, yo respaldo la palabra. La gente ha de seguir al Señor a través de la palabra. Y este hombre algún día llegará a la presencia del Señor y Señor, en tu nombre, ¿qué les dirá el Señor? Malditos, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Entonces, por eso Mateo 24 dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible aún, a los escogidos. Pero hay una forma de reconocer la transformación en vidas, y es cuando Dios tiene el control de esas vidas. Entonces no te maravilles de ver gente haciendo cosas para Dios. Que levantarán, vivimos en una generación rara. Tú no ves que en la generación nuestra un actor de televisión se convierta al evangelio y al otro día lo subimos a un altar a predicar, o lo suben a un altar a predicar, que se convirtió. Él tiene que ser formado, disciplinado, discipulado,
y tienen que apartarse de muchas cosas en su vida normal. Y cuando ya hay un testimonio de vida y hay un crecimiento en la palabra, esta persona podría servirle a Dios. Pero notas que alguien se gana un reality de televisión, se gana un concurso de canto en televisión. Han sido vergüenzas en este país. He conocido muchos que ganan un canto de esos y lo subimos a los altares. El mundo puede más y termina cantando para el mundo, o terminan tomando control del enemigo, y el peor estado de una persona de esas es terrible. Veía yo la noticia esta semana de este joven que cantaba tan bonito en redes sociales y todo, y cantaba para el Señor, pero no descubren con otro hombre en su intimidad. Era tan grande la presión. Si su vida no es una vida consagrada a Dios, pues ese mismo fama puede destruir a una persona. Tu vida no la midas, sino mida la vida de nadie a través de los milagros y las señales. Mida la vida de una persona, especialmente la tuya, más que todo la tuya. Cada uno le daremos cuenta a Dios. Pero mira tu vida de acuerdo a tu relación con Dios. No te dejes engañar, porque si a través de tu vida suceden cosas, pero tú no corresponde tu vida al Señor, lastimosamente será destruido tanto que esa persona va a recibir, pero no va a tener al Señor en una buena relación. Va a destruir a esta persona. Esta persona va a ser destruida. Qué importante es que tengas una vida, o tengamos una vida todos nosotros consagrada completamente a Dios, para que al servirle a Dios, al obrar a Dios, al obrar las cosas del Señor, sean el resultado de una relación con Dios y no sea algo diferente. Dios respalda su palabra, pero esas personas van a ser destruidas. El adversario destruirá a aquellas personas. En la iglesia ha dicho algo, muchos de los hermanos que están viendo esta noche esto se dan cuenta, y es cuando colocamos a alguien en el altar. En el caso mío me da gran temor, porque colocar a un joven de estos muchachos músicos en el altar significa que si no tiene una vida de relación con Dios, ese talento le va a destruir. Esta persona necesita acercarse al Señor. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 dice, está hablando acerca del hombre de pecado, ¿cierto? Pero hay algo ahí que quiero que veamos, y dice, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay quienes siguen señales. Las señales no siempre manifiestan el poder de Dios. Los brujos hacen señales, gente que no le sirve a Dios hacen señales, y las señales no significan que una persona sea de Dios. O Dios respalda su palabra, como lo vi yo en este hombre que predicaba el evangelio. Él cayó de la gracia de Dios. Él venía mal, él escondió tenía una doble vida, y él jugó con las cosas de Dios, y fue, yo no sé qué sea de su vida hoy. Ojalá y se haya arrepentido para alcanzar la misericordia de Dios. Pero bueno, pero muchos de los que escucharon hoy le sirven a Dios. No quedaron totalmente engañados. Entendieron que él era una persona usada por alguien diferente a Dios, porque el daño que hizo fue terrible. Pero qué precioso cuando algunos buscaron, otros fueron afectados y fueron alejados de las cosas del Señor, y eso este hombre tendrá que darle cuenta a Dios de eso. Pero qué importante es que no miremos los talentos ni los dones de las personas. Cuando yo manejaba centros de rehabilitación, a mí me llegaban personas al centro con talentos muy lindos y con dones y cosas. Había muchachos que venían de la vida de
sodomita y les encantaba cocinar. Y muchos decían, hágale, tengan una cocina, pero yo decía, no, él necesita salir de ese medio porque necesita tener un encuentro real con Dios primero. Que cocina muy bueno, bueno, en el tiempo de Dios, si Dios lo quisiera, si no le hace falta eso. Pero también llegaban muchachos con talentos, por ejemplo, que tocaban una guitarra, que cantaban bonito. Pastor, pongámoslo a cantar. Pongámoslo a... No, esperemos. Pero canta muy lindo. Canta bonito, pero yo no necesito que cante bonito, necesito que cante para Dios. Si no canta bonito, pero canta para Dios, y Dios lo usa con voz de tarro, Dios lo va a usar. Qué rico que tenga una buena voz. Qué rico que el Señor levante salmistas, pero salmistas. No que el Señor levante artistas. Hoy hay mucho artista, poco salmista. Necesitamos más salmistas que artistas. Entonces, esas cosas están ahí. La gente tiene sus talentos, pero no es eso, no es eso. Hay gente que tiene capacidad muy linda, llegan a las iglesias y saben compartir muy bonito, saben hablar, pero no es eso. Tú puedes tener todos sus talentos, qué precioso. Pero lo primero que te aconsejo es que coloques tus talentos en las manos de Dios. Si Él no controla tu vida, si Él no es el Señor de tu vida, todo eso que tienes tan hermoso te va a destruir. He visto en el camino del Evangelio muchos hombres y mujeres que su talento les destruyó. Y no solamente es el talento y hay que esforzarnos. Hay gente que no se esfuerzan por tener una relación y aprender a conocer al Señor. Entonces dice el texto bíblico, al final de este texto dice, entonces os declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Qué sorpresa tan grande se llevarán muchos al final. Gente que hizo tantas cosas, pero el Señor tiene que decirles, nunca os conocí, porque lo que hay en vuestro corazón es maldad. El término es anomia, que significa iniquidad, y tiene una relación con otro término que es anomos, de anomia, que es también, que significa rebeldía. Conozco gente, como pastor me han llegado muchas personas a la iglesia con talentos, pero no se le sujetan a nadie, rebeldes, y creen que es el talento que ellos tienen. Y entonces ahí es donde el Señor tiene que decirles, nunca os conocí, porque son rebeldes, hacedores de maldad. En las iglesias estamos acostumbrados a ver personas que llegan con talentos muy lindos, pero sin una relación con Dios. Que nuestros sentidos, mis amados hermanos, no nos engañen. Y en esta noche el Señor nos ha hablado a todos. ¿Será que en este momento tenemos que decirle al Señor, Dios mío, quita lo humano de mí? Si hay ese talento que me diste, gracias por dármelo. Díselo al Señor en esta hora. Pero también, Señor, no permitas que sea engañado o engañada por el talento que me diste y que me aparte de ti. Padre, yo coloco en esta hora la vida de todos los que están conectados a través de esta transmisión. Bendice nuestras vidas hoy en este día festivo, Dios, pero que tú nos has guiado, Señor, a compartir aún en un día como hoy, Señor, porque tienes que hablarnos, Señor, y donde todos estamos en casa nuevamente, oh Dios, aún los que salen a trabajar, y podemos sentarnos y escucharte, Señor, y escuchar lo que quieres para nosotros. Yo te doy gracias por los oidores. Permite que no haya comenzón de tu palabra, sino que haya deseo de vivir para ti. Te adoramos y bendecimos y damos honor y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Nuevamente mañana tendremos transmisión a las 11 de la mañana y a las 7 de la noche. Espero que esta semana sea una semana, ya comenzó la semana desde ayer, hoy es el segundo día de la semana, domingo el primer día de la semana.
sábado estamos a segundo día de la semana, se nos fue esta semana, son 5 días más los que vienen adelante. Que el Señor te bendiga, que te dé fuerzas. Los hermanos que están esperando una señal del Señor, amén. Los que están en situaciones de laborales, pues seguimos orando para que el Señor sea bendiciendo sus vidas. Reciban un saludo de Javier y Rosita. Hace unos días no nos podíamos comunicar con ellos por las dificultades de donde viven en la señal de la señal que tienen de sus celulares, pero hoy hablamos con ellos. Están muy bien, anhelando que estemos juntos, y en el tiempo del Señor estaremos nuevamente cercanos. Dios les bendiga a todos.